Podcast Lab trae personajes desde la Liga Antioqueña de Fútbol que nos ayudan a entender la historia, qué ha pasado, por qué han ocurrido muchas cosas que han transformado el fútbol colombiano y en general el deporte. Felipe Versus, ¿cómo vamos, hermano? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Lab y aquí con un personaje histórico de Antioquia y de Colombia. Bueno, ¿usted en qué año nació? En el 91. 91. Vamos a remontarnos en la historia a entender qué pasó, por qué Nacional logró el título de Copa Libertadores en el año 89, algo histórico, primera vez que un club colombiano lo consigue. El regreso a mundiales de fútbol. Es que Colombia había ido en el Mundial del 62, pero se tardó hasta el 90 con una presentación además histórica. A muchos no les cabe en la cabeza cómo que pasaron 28 años sin ir a un mundial. Por eso, bendito Fajardo, Luis Alfonso, además miembro del Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, ha sido directivo, exfutbolista profesional. ¿Qué tal, bendito? ¿Cómo vamos? Hola, Harvey, qué bueno, hermano, estar acá con mi liga. Le digo mi liga porque es mi casa, la siento así y es donde yo nací. Y estar hoy acá cumpliendo las funciones directivas de la liga me da una gran satisfacción, y más acá recordando lindos momentos de fútbol que ustedes, yo sé que están más jóvenes que yo, pero vamos a recordar cosas. ¿Jugó en Selección Antioquia? Por supuesto, nosotros, todos los jugadores de la época mía, donde caben todos los compañeros míos de Atlético Nacional y de Selección Colombia, todos soñábamos con estar acá, y gracias a Dios que yo pude ponerme esa camiseta en algún momento y ser campeón varias veces con ella. ¿En qué club jugaban? ¿Cómo están ya en Atlético Nacional o cada uno estaba por partes diferentes cuando llegaron a la Selección Antioquia? A ver, Medellín tenía un bonito proceso de observar jugadores, hacían esa labor en Medellín Arturo Villegas, el profe Alirio Álvarez, y la verdad allí yo creo que el grupo más selecto lo tenían allí. No sé, Nacional lo hacían de otra manera, pero me parece que Medellín, de la manera que lo hacía, contenía los mejores jugadores, y de esa manera fue que llegamos allí, pues hombres como Leonel Álvarez, René Higuita, Gildardo Gómez, Luis Carlos Perea, León Villa, Diego Osorio, todos pasamos por esta linda selección y nos pudimos esta camiseta, hermano, de una manera maravillosa. Han cambiado muchas cosas de esa época a hoy, en las visorías, en la forma de conformar las selecciones Antioquia, en llegar al fútbol profesional. Total, sí, porque hoy uno ya le pregunta a un club de fútbol profesional que si hay un buen jugador que observe, que si ellos lo quieren observar, o cualquier situación de estas que uno ve, porque uno quisiera que hay jugadores que son tan, es delicia verlos jugar, y uno quisiera, no quisiera que este jugador se perdiera para el fútbol profesional colombiano, y entonces decirle que escriba esta página y que hunda el botón del clic, y con eso ya está, y allá no saben si es un buen jugador o no lo es, no lo observan primero. Entonces yo creo que así, de esta manera, yo creo que se han descartado una cantidad de jugadores que no saben cómo llegar a esa opción de clic para poder aspirar a conformar determinado equipo. Entonces me parece que eso ha cambiado, y me parece que en detrimento del mismo fútbol. En ese momento estábamos recordando lo que fue la Copa Libertadores del 89 con Atlético Nacional, que formaron una familia. ¿Cómo fue ese proceso de esos jugadores que se conocían desde chiquitos a llegar al top, el élite del fútbol como Atlético Nacional? Bueno, me parece que Pacho Maturana es un tipo muy sagaz, muy inteligente, y Pacho observó y sabía que en el lado opuesto Pacho siempre fue Nacional, pero en el Medellín habíamos una cantidad de jugadores de un muy alto nivel, que siempre fuimos campeones con nuestras elecciones, y en la liga desarrollamos, me parece que muy buen papel, y Pacho empezó a observar y propuso a los directivos un proceso de puros criollos, que eso en Colombia era muy rara vez, a no ser que fuera por un tema económico, pero Pacho lo hizo fue por cuestiones de calidad, y Pacho así lo logró. Pacho sabía que René y nosotros habíamos estado algún día en Selección Antioquia. Pacho sabía que con Alexis yo casi que me había criado con él. Pacho sabía que Chicho Pérez era un hombre, que con Leonel nos criamos desde niños futbolísticamente. Entonces Pacho sabía que era un cuerpo, Chonto, ni hablar, Luis Carlos Perea,
estaba John Jairo Carmona, había un grupo, Jaime Arango, que con Jaime Arango estuvimos acá en Medellín, luego estuvimos en Manizales. Entonces todo esto hizo de que Pacho pensara y mirara que ese grupo podría brindarle a un proyecto de puros criollos resultados inolvidables. Hasta ese momento parecía un imposible, porque hoy se han equiparado y un equipo colombiano se enfrenta de tú a tú con un equipo de cualquier país. Sin embargo, la brecha era grande en ese instante. Hay una anécdota que cuenta que Pacho los reúne, le preguntan, bueno, clasificamos a Copa Libertadores, ¿ustedes qué se sueñan? Y muchos decían, aprender, formarnos, seguir tomando experiencia, y Pacho los exhortó, les dijo, soñamos ser campeones. Desde ahí les introyectó esa mentalidad que estaban para grandes cosas. ¿Cómo fue? Sí, es muy diciente ese hecho, ese momento me parece que es muy diciente y me parece que marcó el inicio de todos esos sueños, que Pacho empezó a preguntarnos a uno por uno. Chonto, ¿vos qué pensás de esa participación ahorita en selección, en Copa Libertadores, por ejemplo, es que vamos? Y la verdad, ninguno de nosotros tenía ninguna experiencia internacional, ninguna. De pronto, creo que de pronto René, en Millonarios, pero nosotros ninguna. Entonces todos ante el susto de enfrentar un torneo de tal magnitud, nosotros todos le dijimos al unísono, no, profe, queremos aprender, yo aquí quiero ver cómo es jugar de visitante, saber y aprender, yo creo que va a ser un año de aprendizaje, a lo cual Pachu se fue poniendo pálido. No es. Y yo, no hermano, ustedes, yo creo que ese es el grupo que yo necesito para esta Copa Libertadores. Ustedes no se miran, mírense en la calidad que tiene cada uno, quiénes son, para dónde van. Hermano, si ustedes no piensan en título, yo pienso ser campeón de esta Copa Libertadores, ninguno de ustedes. Entonces nos dio fue pena con el profe. Muchos de nosotros vemos esa tanda de penales por televisión, repetición, pero cómo se vivió desde adentro, ustedes cómo eran ese pálpito en la cancha, en esa tanda tan agónica. No, fue un momento muy duro porque la verdad, los compañeros, porque Pacho me había sacado a mí faltando 3 minutos para terminar el partido. Inclusive yo estos días le dije a Pacho que gracias por esa responsabilidad. Lo reclamó. Yo le dije, Pacho, si algo te agradezco yo en la vida, es que me haya sacado 3 minutos al tema. Bueno, y así fue, ¿no? Los muchachos se vio precisamente eso, la inexperiencia, el nerviosismo. El único que estaba tranquilo y que no le importa nada era René. Entonces René se distinguió por eso, por tranquilidad, por que René no ante nada se asusta. Entonces me parece que teníamos ahí un líder en ese aspecto que nos sacó adelante todo. Hay un hombre que usted ha mencionado varias veces a lo largo de esta conversación, Francisco Pacho Maturana, y es que era y seguramente sigue siendo su ídolo. Incluso desde niño usted lo admiraba con su profesión de odontólogo y tuvo la oportunidad de acercarse a él. ¿Cómo fue eso? Sí, es que desde niño yo lo conocí, él frecuentaba de pronto en el barrio, frecuentaba algunas chicas, una tía mía, él le iba a mi cara también, y Pacho era un galán, Pacho hermano, una persona siempre así. Después de haber sido jugador. No, siendo jugador todavía, un hombre elegante, pero que odontólogo además de jugador. Y yo le dije, mamá, yo quiero ser como él. ¿Cómo hijo? Yo quiero ser odontólogo. No, y jugar futbolista. fútbol. Y jugar fútbol además. Mijo, vamos a luchar por eso, me dice mi madre. Y la verdad que ella me empujó para eso. Bueno, no logré estudiar odontología, pero Pacho me atendió odontológicamente y luego tuvimos la fortuna de encontrarnos en las canchas de la Liga Antioqueña de Fútbol. Y él veía que en mí crecer el nivel y Pacho dijo, algún día yo creo que va a ser jugador mío, hermano. Y bueno, gracias a Dios las cosas llegaron a ese punto culminante donde pude con él lograr tantas cosas hermosas. Una frase que recordés de Pacho, algo que te haya marcado, que te haya dicho, digamos ya sea en la intimidad, pues en el camerino o en la vida, que recordés de Francisco. No, pues Pacho me decía, si en la cancha no hablas, hermano, te saco. Si vos volvés de mitad de cancha hacia atrás, te saco. Esa era la frase que él más me decía, mi hermano, te saco si no haces lo que yo te diga. O sea, un mensaje para todos los jugadores que están en formación, hablen en la cancha, porque les piden, los técnicos le piden a los arqueros, hablen. Sí, man, eso es lo que les piden a ellos, ¿no? Y en todo el campo hay que
que uno manifestarse pidiendo el balón, desmarcándose, diciendo aquí estoy. Entonces muchas veces uno está distraído con el balón y no sabe dónde está ubicado el compañero, pues si el compañero te habla, ya tienes un punto de referencia para la segunda jugada. Entonces bueno, Pacho, la verdad, con Pacho y todos los profes aprendimos demasiadas cosas. Benito, me dio la sensación que se aguaron como tus ojos, te vi mucha nostalgia, melancolía, recordando a tu mamá, recordando a Pacho en sus inicios, valiosos aprendizajes, un legado, y esa niñez, esa juventud, esos primeros pasos marcan definitivamente la vida de una persona. Totalmente. Me parece que eso para mí fue fundamental en lo que yo pues finalmente terminé logrando la ida a un mundial, que yo recuerdo que yo estando muy niño, mi mamá le decía mucho a mucha gente, que la gente le decía, ve hombre negra, ve muchacho como juega de bien, y dice, es que él va a jugar el mundial en Colombia, estaba designado para ser la sede del mundial de 1986, sí. Pero por motivos económicos no lo logró, pero mi mamá todo el mundo le decía, no, es que él va a jugar el mundial que van a hacer acá, él lo va a jugar. Pero desde la inexperiencia como mamá, por el amor de que mi hijo juega fútbol y lo quiere ver allá, o realmente sí sabía de fútbol. También no, es que la gente le decía que yo era un niño muy diferente con el balón en los pies, entonces ella ya empezó a soñar también. El estudio fue otra de las piezas importantes en la vida de Luis Alfonso el Bendito Fajardo. De hecho, cuando estaba arrancando, hubo allí como ese rifirrafe, estudio, juego. ¿Cómo fue negociar con ello? Que no es fácil. Sí, mi mamá pues siempre me empujó mucho con el estudio, pero ya cuando llegó Pacho Maturana y me llama después de un partido, yo estaba con Benitavido Río Claro, Jairo Ríos, profe que yo recuerdo con mucho cariño, en la primera de la liga, y jugamos con Nacional un partido. Eso fue un domingo y Pacho el lunes me llama en la mañana y me dice, Alfonso, hermano, yo ya estoy empezando un proceso de puros criollos, hermano, y quiero contar con vos, como te dije siempre, quiero contar con vos, hermano. Le dije, Pacho, pero mira, yo ya voy en quinto semestre en la Universidad de Medellín, hermano. ¿Qué estaba estudiando? Administración de empresas, yo soy administrador de empresas. Yo me titulé allá en la Universidad de Medellín, y Pacho me dijo, no, Alfonso, pero ¿cómo así, hermano? Pero yo cuento con vos. Sobre el día no era muy adepto a que yo estudiara, pero yo, hermano, él siempre me daba mis voladitas para yo poder estudiar ontología y lo terminé. Vos no sos la excepción, ya vas quinto semestre por lo menos, ya, hermano, tenés un adelante, yo te ayudo con los tiempos. Entonces yo le Pacho, siendo así, hermano, ya mismo. Y ya, entonces al otro día ya fuimos a entrenar con el profe Hugo Gallego. Recuerdo que había un equipo impresionante con todos mis amigos y compañeros de la infancia, que eran René, Alexis García, que ha sido pues como un padre hermano, porque con Alexis desde muy niño nos conocemos, jugamos en Medellín junticos en nuestra niñez, con Gildardo, con Chonto, con todos ellos tuve la oportunidad, Leonel, Perea. Nosotros habíamos jugado algún día en Independiente Medellín desde nuestra niñez. Bendito, y vemos que no sabemos, ¿te afecta o recuerdas mucho a tu madre por todos esos consejos y todo eso? ¿Y por qué pues en ese momento la queremos hacerle un homenaje también de todas esas enseñanzas que te dio? En ese momento, ¿qué es lo que más recuerdas de ella? No, que siempre su compañía y su más ferviente deseo de que yo estuviera jugando al fútbol, y de esta manera fue que la verdad le cumplí los sueños a ella, porque el 31 de mayo de 1989 fuimos campeones de la Copa Libertadores, pude poner el trofeo en sus manos. Al 15 de junio, a los 15 días, recibí el diploma en la Universidad de Medellín. Nació mi hijo Luis Alejandro. Entonces fue 3 lindos trofeos que le pude dar. Qué motivo, la verdad nos llena de emoción. A mí también me toca la sensibilidad, porque es un hecho histórico para el fútbol de nuestro país, para los hinchas de Nacional, pero además para esa gente del balompié colombiano. Creo que lo que hizo esta generación con todos los personajes que han mencionado es grandísimo. Transformó, cambió y nunca se borrará. Y bello también ello, Felipe, porque es que desde niños, qué bueno esos papás, esas mamás,
de esto es la idea es aprender, de lo emotivo, estas conversaciones así, naturales, nos sentamos a hablar de fútbol y mire eso, cómo vienen esos recuerdos, pero de ahí quedan muchas enseñanzas también. Y ya pues sigamos con un tema de que pasó la Copa Libertadores, pero viene la época dorada de la Selección Colombia, a que toquemos un poquito el tema, el 90. porque ya realmente ahí cumple el sueño también de llegar a un mundial, y digamos que no me tocó a mí, no le tocó a muchos de los que nos están viendo, pero a ustedes que sí les tocó, ¿cómo vivieron el tema de la transformación de pasar de Atlético Nacional ya a una Selección Colombia? A ver, lo que pasa es que ese título de Copa Libertadores le dio licencia a Pacho para que la gran mayoría del equipo, por el conocimiento que teníamos el uno del otro y porque conocíamos todo el tema táctico de ellos, que la selección Antioquia Colombia pudiera ser conformada por los hombres de Atlético Nacional, de los puros criollos. Entonces allí fue donde Pacho pudo echar mano de todo este potencial. Ellos decían que era una rosca, pero sí, no una que rosca, era una rosca buena. paisa, pero eran 2 o 3 personas que lo decían y esa frase se acuñó muy fuerte en el ambiente. Pero la verdad es que nosotros con los días fuimos demostrando que se tenía toda la razón, porque una eliminatoria tan compleja como la de esa época, y Pacho en inteligencia nos decía, muchachos, esta eliminatoria va a clasificar al repechaje, porque éramos un grupo de 3 y el que ganara el grupo no iba directamente al mundial, sino que iba a un repechaje con un equipo de Oceanía o del Medio Oriente. Y entonces Pacho decía, muchachos, de los 3 vamos a ir al repechaje el equipo que saque siquiera un punto de visitante. Y la verdad que muy difícil ante Paraguay un super equipo en la época, con Chilaver en su mejor momento, Ecuador, un momento inolvidable de unos jugadores de una fortaleza fuertísimos y un hombre muy inteligente en mitad de campo, que era este joven Alex Aguinaga, un crack perfecto. Y hermano, eran 2 super equipos y nosotros en Paraguay fuimos y perdimos. Pacho lo decía, ganamos siempre en casa y fuimos a Ecuador, pero ante Ecuador pudimos obtener un resultado 1-1. Pacho dice, ese resultado que nos va a llevar al repechaje, preciso. Aún a falta de un partido, nosotros pudimos esperar, a falta de un partido. Paraguay tenía que ir a Ecuador a jugar su último partido y si ganaba clasificaba, y nosotros sabíamos que Ecuador el equipo que era, y Ecuador nos dio la posibilidad, ganó el partido y con eso nos dio la posibilidad de ir al repechaje. Bendito, hay un gol que en la mente de los colombianos nunca se borrará. Un gol que unió a un país, es la frase que yo he escuchado por ahí, unió al país en un momento difícil. Total, usted participó de ese gol, usted fue alma y nervio en esa jugada. Benito Fajardo, Piva, Valderrama, Freddy Rincón, empatarle a Alemania, que a la postre fue el campeón de ese mundial. Usted lo ve después de los años. Sí. ¿Qué se dice a sí mismo? No, nada, pues que, hombre, yo no sé, pues en todas esas temporadas yo era el suplente más fijo que Pacho tenía en todos los partidos, pero llegamos al mundial, pero no es como ahora, que ahora todo el que viaja con el equipo sale de suplente. En esa época eran nomás 5 suplentes y de pronto un arquero, y cuando Pacho sacó su primer suplencia ante Emiratos Árabes, que ganamos 2-1, 2-0, Pacho no me llevó ni de suplente, y entonces yo pues triste, porque uno quería jugar un jugador, sí, ustedes sí lo ven cuando ven esa alineación, sí se sienten ese vacío. Claro, cuando de pronto no aparece uno, pero el respeto por el profe y por el grupo, entonces uno dentro de mí, uno solamente yo creo que gestiona ese dolor. Después llega el partido ante Yugoslavia, que era un candidato también a campeón, un super equipo, y ese partido perdimos 1-0, y ya nos faltaba nomás Alemania, no, más y menos. Alemania ya había goleado los 2 partidos anteriores, y nosotros ese partido Pacho lo pensó, lo ideó conmigo.
me llama a la habitación de él y yo, ¿qué pasará allá? Y no, ya no creo que ya no juegue este mundial. Cuando me dice, hermano, vas de titular. Yo le digo, no joda. Me pones a sufrir el más duro, hermano. Va a poner la más dura. El Pacho no joda, Bolillo, deja la hoja tuya, hermano. No me ponen, hermano, con los árabes, hermano, para aprender un ratico que era un mundial, hermano, y van a poner con los alemanes. Bueno, y mi hermano le tocó. Y entonces, hermano, prepárese, necesito que sea mucha la tenencia de balón, mucha, porque la gente, usted le da el balón, le mocha en la cabeza. Entonces, hermano, no, vamos a enfrentar el partido de esta manera, va a estar con el Pibe y Freddy, y lo van a respaldar Leonel y Barrabás. Y así fue, la defensa con su trabajo táctico habitual, y nosotros, hermano, a enfrentar un partido tan difícil. Pero la verdad, cuando empezamos a tocar el primer balón y vimos que ellos iban esperando a la medida que no lo cogían, entonces dijimos, por aquí es. Entonces ya creo que ya creímos de que ese era el sistema que íbamos aplicando en el partido, y nos salió perfecto ante un gol al minuto 90-91, y nosotros continuar con las botas puestas para procurar el empate, y así lo logramos. Yo creo que fue una muy linda anotación donde triangulé yo con el balón desde atrás que me entrega Leito, Leonel Álvarez, y pasé mitad de cancha y venía todos esos alemanes detrás de mí a llevarme. Pero logré encontrar un apoyo en el Pibe y en Freddy, y allí generamos esa opción de gol tan linda, una triangulación muy bonita, que me trae al recuerdo una anécdota en la tribuna, que estaban todos los técnicos veteranos y sobre todo los argentinos. Les dio muy duro con el gol de Alemania, y Bilardo salió de la tribuna y se fue. Y a mí, no, ¿cómo va a pasar esto en este momento? Minuto 90 del partido que han hecho, y se fue. Cuando bajando las escalas escucha ¡gol! Entonces se volvió, ¿gol de quién? ¿De quién? Entonces dice, hermano, de Colombia. Y pregunta, pero ¿y cómo fue? Y como lo hacen ellos siempre, tocando. Ni ese gol en el momento nos desesperó, y seguimos jugando, hermano, a lo que nosotros practicábamos. Vamos cerrando. ¿Cómo transformó la historia del fútbol colombiano? Ese Nacional campeón de Copa Libertadores, esa selección Colombia del año 90. También recordamos mucho su gol en el 91, cuando con el título nacional se proclama campeón ante el América. Dos rivales muy bien conformados. Creo que es otro de los goles que en YouTube también tiene gran cantidad de reproducciones, y es otro hecho histérico. ¿Cómo se cambió desde su óptica, usted como protagonista? Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene un maestro y director y te lleva por un camino, y que el camino es bueno, y ya habíamos comprobado que el camino era por ahí. Pacho se fue ya en el 91, se fue para España con Bolillo, y se llevó a René, se llevó al Pibe, se llevó a Leonel, pero acá dejó su legado. Bolillo dirigió, el profe dirigió el equipo en el 91, pero ya con todas las charreteras suficientes para enfrentar a una América que era ineludible, era inocultable esa calidad del equipo. Ahí está Freddy Rincón, Ale Escobar, Padilla Ávila, estaba Polilla, el mismo Polilla da Silva, el profe, el arquero era Eduardo Niño, Selección Colombia, y los defensas eran Balvis, era Alexis Mendoza, un crack, Wilson Pérez. No, era un equipo de una categoría inmensa. Y pasar por encima, Bolillo decía, hermano, ¿cómo vamos a pasar este equipo? Y así fue. Nosotros, hermanos, nos creíamos en lo que veníamos haciendo, y que el camino era ese. Y jugando el mismo fútbol de siempre, yo creo que pudimos derrotar a un super equipo como lo fue ese América de ese año. Bendito, ¿qué sacrificios hizo usted como persona para poder lograr todo lo que logró? ¿Y crees que la generación de hoy está dispuesta a hacer esos mismos sacrificios? Bueno, pues estar uno, me tocaba muy encerradito muchas veces por estar estudiando, y a la vez si quería ir a entrenar tenía que estudiar primero, y siempre pensar de que en la vida los logros son siempre con sacrificio. Nunca la vida te va a regalar nada, pero la disciplina
y el camino, observar el camino, siempre no perder tu camino y tu orientación. Yo creo que mi madre en eso fue muy importante y no me dejó perder los objetivos. Con todos estos personajes, Felipe, se queda uno corto. Quisiera uno más espacio porque tienen mucho por contar, por inspirar, por enseñarnos. Una última, un minuto. No sé si Felipe le iba a preguntar algo, pero actualmente hace parte del comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Qué se sueña en cuanto a su legado, su impronta, desde su experiencia, aportarle a esas nuevas generaciones? ¿A qué debe apuntarle la Liga? No, los muchachos me parece que tienen que volver a entender de que esta camiseta, esta que tenemos atrás, es la camiseta que nosotros soñábamos con ponernos. Anhelamos más por una camiseta que la de un equipo profesional. Y hoy veo que muchos muchachos no entienden qué es lo que implica y lo que significa esta camiseta. Que un jugador se pone una camiseta de esas y prácticamente ya está llegando al fútbol profesional. Nosotros fuimos más alegres cuando nos entregaron la camiseta nacional de la selección de Antioquia que la camiseta de un equipo profesional, y con eso les digo todo. Entonces me parece que acá yo vivo muy agradecido con la liga y por eso estoy acá. ¿Por qué? Porque acá fue donde me entregaron toda la disciplina, todos los valores, los aprendí acá. En esta liga fue donde me brindaron todo en la vida. Los amigos que tengo, la gran mayoría de amigos que tengo en la vida, y yo salgo enseguida a la esquina, y de aquí a la esquina me han saludado 10 personas, y son 10 amigos más. ¿Y qué me los dio? Me los dio la Liga Antioqueña de Fútbol algún día por mis principios, por mis inicios, que me enseñaron que nosotros, de ese grupo nuestro, en la calle nadie se queda con un saludo en la boca. Siempre a todo el mundo, si podemos dar un abrazo a todos, se lo damos, pero que sientan de que fue esta Liga Antioqueña de Fútbol la que me brindó todos esos aportes para la sociedad. Un importante mensaje para todos los jugadores que en este momento tienen la camiseta de la selección Antioquia, chicos de 15 años que tienen que empezar a ver esa camiseta como un trofeo, un estandarte más. Así es, perfectamente, esa es la palabra correcta. Y esta camiseta de acá la vestí con un orgullo enorme, fui campeón y la pude ondear y escuchar la chagua en todos los estadios de Colombia con nuestra linda camiseta. Vamos, Antioquia. Entre lágrimas, sonrisas, recuerdos, mucha gratitud. Bendito Fajardo, un grande del fútbol colombiano. Ahora sí,